Absalón, hijo de David, nació en una época de gran esplendor en el reino de Israel. Su linaje real prometía un futuro de grandeza y honor. Desde su juventud, Absalón fue conocido por su apariencia imponente y encanto magnético que cautivaba a quienes lo rodeaban. La relación entre Absalón y su padre, el rey David, se caracterizaba por una complejidad única. Si bien compartían lazos de sangre, las tensiones entre ellos se gestaron gradualmente. A pesar del amor paternal de David, la relación se vio empañada por desacuerdos y conflictos que surgieron con el tiempo. El ascenso de Absalón en la corte real fue meteórico. Su carisma y astucia lo llevaron a ganar popularidad entre el pueblo, convirtiéndolo en una figura influyente y envidiada. Sin embargo, esta ascensión no estuvo exenta de desafíos y choques con su propio padre, el rey David. Los roces y diferencias entre ambos, aunque inicialmente sutiles, fueron creciendo con el tiempo, alimentados por ambiciones personales y aspiraciones de poder. Esta tensión sería el preludio de un conflicto que sacudiría los cimientos del reino y marcaría el destino trágico de Absalón, el hijo del rey David. La belleza y ambición de Absalón. La historia de Absalón está impregnada de una belleza cautivadora que iba más allá de lo físico. Su atractivo externo se veía complementado por una astucia e inteligencia que atraían las miradas y la admiración de muchos en el reino. Esta combinación de dones le otorgaba una influencia innegable sobre aquellos que lo rodeaban. Pero detrás de esa fachada anidaba una ambición desmedida. El deseo de poder y reconocimiento empezó a tejerse sutilmente en el corazón de Absalón. Esta ambición, aunque inicialmente velada, se convertiría en un catalizador de conflictos y desdichas. Su confrontación con David y sus intentos por usurpar el trono, los roces entre Absalón y su padre, el rey David, se intensificaron con el tiempo. Movido por sus ansias de poder, Absalón comenzó a urdir planes para desplazar a su padre y tomar el trono de Israel. Esta lucha interna por el poder desencadenó una serie de eventos desgarradores. Absalón, hábil en el arte de la manipulación política, se involucró en conspiraciones para socavar la autoridad de David. Aprovechó cada oportunidad para minar la figura de su padre y ganar apoyo entre los israelitas, sembrando semillas de discordia que dividían al reino. Reflexiones sobre la ambición y sus consecuencias en la Biblia. La Biblia ofrece sabias enseñanzas sobre la ambición desmedida y sus consecuencias. En pasajes como Proverbios 16:18 se nos advierte: el orgullo va antes de la destrucción y la altivez de espíritu antes de la caída. El ejemplo de Absalón nos recuerda las trágicas consecuencias de una ambición sin límites. La búsqueda desenfrenada de poder puede conducirnos por caminos oscuros, sembrando discordia, traición y, en última instancia, la pérdida de lo más preciado. La historia de Absalón nos insta a reflexionar sobre el peligro de permitir que la ambición corrompa nuestro juicio y nos aleje de la senda de la sabiduría y la rectitud. La trama de Absalón para ganar apoyo y derrocar a su padre. La ambición de Absalón lo llevó a tejer una red de conspiraciones meticulosas con el propósito de minar el reinado de su padre, David. Buscando desesperadamente apoyo y respaldo para sus designios, Absalón cultivó alianzas estratégicas con individuos clave en el reino, aprovechando las disconformidades existentes y prometiendo cambios y beneficios. Su habilidad para ganar adeptos se basó en promesas tentadoras y en avivar las frustraciones y descontento que algunos tenían respecto al gobierno de David. Con una retórica persuasiva, logró reunir un séquito de seguidores, alimentando así su propia causa rebelde, alianzas y traiciones que marcaban su intento de poder. El intento de Absalón por alcanzar el trono no estuvo exento de traiciones dolorosas. Aquellos que alguna vez estuvieron cerca de David, incluso personas en las que confiaba, cambiaron de bando para respaldar los planes de Absalón.
Esta deslealtad fracturó relaciones y desgarró la confianza en el reino. Las alianzas que se forjaron bajo la sombra de la traición fueron efímeras y carentes de fundamentos sólidos. La sed de poder de Absalón, aunque logró atraer a algunos, también sembró desconfianza y divisiones profundas en la sociedad y entre las figuras clave del reino. Reflexiones sobre la traición y la lealtad en la Biblia. La traición y la lealtad son temas recurrentes en las Escrituras. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Mateo 26, 14-16. Este pasaje resalta la fragilidad de las alianzas basadas en intereses personales y la importancia de la lealtad verdadera, fundada en principios más elevados que el beneficio propio. La Biblia subraya la lealtad como una virtud valiosa. En Proverbios 20, 6 se menciona: muchos proclaman su lealtad, pero el hombre fiel, ¿quién lo hallará? Este versículo resalta la rareza y la importancia de encontrar lealtad genuina en un mundo lleno de intereses y traiciones. La historia de Absalón nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las alianzas basadas en la ambición y la importancia de la lealtad verdadera, basada en la integridad y los principios éticos. La confrontación final entre David y Absalón. El enfrentamiento entre David y Absalón marcó el clímax de una historia llena de tensiones y conflictos. El ejército de Absalón se encontró con las fuerzas de su padre en un campo de batalla, cargado de emotividad y desgarradoras circunstancias familiares. Descripción detallada de la batalla y sus emociones. El fragor de la batalla resonaba en el campo, mientras los ejércitos se enfrentaban en un conflicto que iba más allá de lo meramente militar. Los corazones de los soldados latían al ritmo del conflicto familiar. Absalón, montado en su caballo, encabezaba las filas rebeldes con determinación, pero también con un peso emocional que resonaba en sus ojos y gestos. Los sentimientos encontrados de David, padre y rey, eran palpables en medio del caos. Su deseo de preservar el reino se mezclaba con el dolor por la rebelión de su hijo. El estruendo de la batalla se veía acompañado por los susurros de plegarias silenciosas, implorando por un desenlace que evitara más derramamiento de sangre. Narración de la muerte de Absalón y su impacto en David y el reino. En medio de la refriega, Absalón, en un giro trágico del destino, quedó atrapado por su propia cabellera en las ramas de un árbol. La ironía del momento no pasó desapercibida, y aunque las órdenes eran de preservar su vida, la traición y el conflicto dictaron un destino cruel. El general de David, Joab, sin mostrar clemencia, terminó con la vida de Absalón. La noticia de la muerte de Absalón resonó como un lamento en el corazón de David. A pesar de la rebelión y el sufrimiento que su hijo le había causado, su amor paternal no se desvaneció. El dolor de David trascendió las fronteras del reino, sumiendo a todo Israel en un estado de duelo por la tragedia que había consumado a uno de los suyos. El impacto de la muerte de Absalón en David y el reino dejó una cicatriz imborrable. La pérdida de un hijo, aún en circunstancias adversas, dejó una marca indeleble en el corazón del rey, recordándonos la complejidad de las relaciones humanas y el peso de las decisiones tomadas en el fragor del conflicto. Análisis de las lecciones morales y espirituales de esta historia bíblica. La historia de Absalón y David es un testimonio poderoso de las complejidades humanas y las consecuencias de nuestras decisiones. Nos insta a reflexionar sobre los lazos familiares, el poder, la ambición desmedida y las tragedias que surgen de la soberbia y la falta de sabiduría. Mensajes sobre la soberbia, la consecuencia de nuestras acciones y la gracia divina. La soberbia es un tema recurrente en esta historia. La ambición desenfrenada de Absalón y su búsqueda implacable de poder llevaron a su caída. Proverbios 11. 2 nos recuerda: con la soberbia viene el desprecio, pero con los humildes está la sabiduría.
La historia de Absalón ilustra la verdad de esta afirmación bíblica. Las acciones tienen consecuencias inevitables. Gálatas 6:7 nos advierte: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Las elecciones de Absalón, basadas en la ambición y la traición, cosecharon una trágica pérdida y desolación. La gracia divina también se vislumbra en esta historia. A pesar de los errores de David y la rebelión de Absalón, Dios demostró su amor y gracia. La historia es un recordatorio de que incluso en medio de nuestras peores decisiones y sus consecuencias, la gracia de Dios puede estar presente, ofreciéndonos oportunidades de redención y restauración. Citas bíblicas que ilustren los puntos clave y ofrezcan perspectivas adicionales. Proverbios 16:18. El orgullo va antes de la destrucción y la altivez de espíritu antes de la caída. Proverbios 11:2. Con la soberbia viene el desprecio, pero con los humildes está la sabiduría. Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estas citas bíblicas ofrecen sabiduría atemporal y nos invitan a reflexionar sobre la soberbia, las consecuencias de nuestras acciones y la maravillosa gracia divina que puede transformar incluso las situaciones más desgarradoras. La historia de Absalón y David nos desafía a buscar la humildad, la sabiduría y a confiar en la gracia redentora de Dios en medio de nuestras luchas y decisiones. La historia de Absalón, hijo del rey David, es un relato de tragedia, ambición desmedida y consecuencias irreparables. Su ascenso, conflicto y caída nos ofrecen lecciones profundas sobre la naturaleza humana, la soberbia y la gracia divina. La ambición ciega de Absalón lo llevó por un camino de traición y rebelión, sembrando discordia y tragedia en su propio hogar y reino. La historia de su vida nos confronta con la realidad de las decisiones impulsadas por la ambición desenfrenada y nos advierte sobre las consecuencias inevitables que pueden resultar de tales elecciones. Invitamos a la reflexión personal sobre las lecciones extraídas de esta historia bíblica. ¿En qué áreas de nuestra vida permitimos que la ambición o la soberbia dicten nuestros pasos? ¿Cómo podemos cultivar la humildad, la sabiduría y la búsqueda de la voluntad de Dios en lugar de nuestras propias ambiciones egoístas? Las Escrituras nos ofrecen guía y esperanza. En Jeremías 29:11 se nos asegura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que incluso en medio de nuestras peores decisiones, Dios tiene un plan de redención y restauración para nosotros. Así, basados en principios bíblicos, te alentamos a buscar la humildad, la sabiduría y a confiar en la gracia redentora de Dios. Que podamos aprender de las lecciones de Absalón y David para tomar decisiones fundadas en principios que nos acerquen a Dios y nos lleven a un camino de integridad, amor y humildad. Que la gracia divina sea nuestra guía en cada paso que demos.